Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Oracle Primavera P6. En esta clase vamos a tomar los datos de un proyecto de ejemplo que se denomina Primera etapa de construcción del módulo de servicio y vamos a crear en una primera parte una matriz con todos los datos del proyecto y la programación de todas esas variables en forma semanal. Okay, vamos a crear una ficha para el proyecto con los datos resumen y vamos a crear el desglose de diferentes elementos del proyecto. Lo vamos a crear en una matriz temporal en forma semanal, que va a mostrar tanto los valores acumulados, los valores por semana, los porcentajes por semana, los porcentajes acumulados, unidades y otros elementos que nos van a servir posteriormente como una pequeña base de datos para alimentar un dashboard para este proyecto. Y para eso vamos a utilizar Power BI, pero antes necesitamos construir la data. Entonces, en este método vamos a utilizar Excel como intermediario para construir nuestro dashboard en Power BI. Ok, entonces aquí tenemos ya nuestro archivo. Este archivo, como les comentaba, lo pueden descargar desde la página del curso y ahora vamos a proceder a crear nuestra matriz. Fíjense, este proyecto tiene algunos datos interesantes como la duración, un proyecto de 144 días, con un inicio y un fin programado, tiene en unidades de mano de obra 6.766 unidades de mano de obra, un costo de equipamiento de $14.200, un costo de mano de obra de $3.000, un costo de material de $116.000 y un costo de gastos de $300 para un total presupuestado de $193.576,04. ¿Ok? Adicional a esto, vamos a agregar también que no tenemos acá, ya que tenemos maquinaria, vamos a agregar una columna para llevar aparte las unidades de mano de obra, también las HM o las horas máquinas. Tenemos entonces las unidades de mano de obra y vamos a agregar una columna para ver las horas máquinas. Entonces, botón derecho, columnas, nos vamos a personalizar las columnas, entonces vamos a buscar en la categoría de unidades, las unidades de equipamiento presupuestadas. Aceptar, y le voy a colocar entonces después de las unidades de mano de obra. Aceptar. Y acá tenemos entonces que las unidades de equipo son de 568 horas de trabajo, de horas de máquina y 6.766 horas de mano de obra. Entonces, esta data la vamos a ir llevando a Excel. De hecho, vamos a abrir un libro de Excel para crear la data necesaria que va a funcionar como una pequeña base de datos para alimentar un dashboard en Power BI. Entonces, aquí tenemos nuestro libro de Excel nuevo. Aquí estamos generando un libro de Excel nuevo y vamos a comenzar entonces colocando la ficha del proyecto. Entonces, nos vamos a nuestro primavera y acá solamente me interesa tomar lo que aparece en la primera fila. O sea, la fila número 1 es lo que voy a seleccionar, que contiene los datos resumen del proyecto. Vamos entonces aquí arriba y vamos entonces a tomar solamente la fila número 1, que sería esta fila de acá. Me coloco esta primera fila y presiono Control C para tomar solamente la primera fila de mi proyecto. Nos vamos a Excel y con esa información presionamos Control B y observen que me trae entonces la primera fila de LDT, que serían los datos completos del proyecto. Aquí tenemos los costos de presupuestado, costos de materiales, costo de mano de obra, costo de equipamiento, unidades de equipamiento presupuestado, unidades de mano de obra, la fecha de finalización, la duración, la fecha de inicio, el nombre del proyecto. Entonces aquí tenemos la información que aquí tenemos entonces la información inicial, tenemos entonces la descripción del proyecto. De hecho, aquí no aparece el ID de la actividad como tenemos a nivel de proyecto. Digamos esta descripción hasta acá. Digo aceptar para que entonces las columnas coincidan. Vamos entonces, aquí tenemos nombre de la actividad, sería el nombre del proyecto. Y vamos a colocar entonces aquí nombre del proyecto, nombre del proyecto. ¿Ok? Y esta columna que me quedó vacía la voy a eliminar. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces la ficha de nuestro proyecto con los campos que capturamos en la primera fila, la fila de resumen del EDT. Esta ficha yo la voy a convertir en una tabla. Fíjense, voy a seleccionar todas las celdas que contienen este pequeño cuadro y nos vamos a ir al menú contextual, insertar para convertirlo en una tabla, insertar y en la cinta horizontal de Excel le vamos a indicar la opción tabla. ¿Ok? Y luego aceptar. Y acá tenemos entonces la tabla que contiene los datos de ese proyecto.
Para poder identificarlo de Power BI, a esta tabla le voy a dar un nombre. Fíjense que el nombre que le da por defecto Excel es tabla 1, pero yo lo voy a llamar, vamos a llamarlo, por ejemplo, resumen, donde están los datos resumen del proyecto. Esto se va a llamar resumen, ¿ok? De hecho, también le vamos a colocar la ubicación del proyecto. Entonces, vamos a suponer que yo conozco la ubicación de este proyecto y va a ser una columna. Voy a insertarla acá, insertar, y acá voy a colocar entonces un campo nuevo que me faltó traerme de Excel, que es la ubicación. Me falta de primavera, ubicación, y aquí lo voy a colocar en Excel. Vamos a suponer que este proyecto está en Venezuela, coma, Caracas, ¿ok? Le estoy colocando el país y la región donde está ese proyecto. Y aquí tenemos entonces la información capturada hasta ahora. De hecho, voy a ajustar un poco el ancho de las columnas porque vamos a crear una matriz en la parte inferior. Entonces, esta va a ser las descripciones que va a tener y estos son los campos. Y esta es la ubicación que va a tener dentro de la parte superior donde vamos a tener el resumen del proyecto con los datos que capturamos desde Primavera P6. Y aquí tenemos entonces la ficha con los datos resumen de nuestro proyecto. Y recuerden que esta tabla se llama resumen, ¿ok? Ahora me voy a ir para traerme la matriz del proyecto. Voy a irme entonces ahora nuevamente a Primavera para traerme el resto de la información. O sea, ahora me voy nuevamente a Primavera P6 y quiero traerme todos estos indicadores, pero de una serie temporal. Para eso no vamos a cambiar de vista. Entonces recuerden que no cambias generalmente a la vista de hoja de cálculo de consumo de actividades en la parte superior. Hoja de cálculo de consumo de actividades, un clic. Y observen que la ventana inferior o la segmento inferior donde estaba antes la vista de detalles, ahora aparece la vista que nosotros escogimos. Fíjense, y yo voy a ajustar que esta sección que sea la que sea prevalezca, esta parte derecha donde tenemos la hoja de cálculo, ya que esta es la información que me interesa capturar para llevarme a Primavera. ¿Ok? Y lo vamos a hacer, en este caso lo voy a hacer con el resumen o los datos principales del proyecto, pues lo podemos hacer con diferentes niveles de DT. Entonces, aquí tenemos el proyecto. Tenemos entonces el proyecto en esa hoja de cálculo de consumo de actividades. Y en esta hoja de cálculo, lo primero que voy a indicar es que esa data yo la quiero semanal. Por lo tanto, vamos a indicarle entonces en el encabezado de la línea de tiempo, escala de tiempo, que yo lo quiero por semana. Verifico, fíjense que está mes, semana, y ahora le digo aceptar, ¿ok? Y acá tenemos entonces las diferentes semanas, y aquí tenemos el mes y la semana. Ok, ahora, ¿qué quiero llevarme inicialmente? Vamos a empezar con las unidades de mano de obra. Para eso voy a configurar la hoja de cálculo para que traerme la unidad de mano de obra. Campo de la hoja de cálculo, ¿ok? Y voy a traerme las unidades de mano de obra presupuestadas. Aceptar, y acá las tenemos. Tenemos entonces la cantidad de horas semanales del proyecto. Ahora, esta información me va a alimentar a mí la matriz. Es un proyecto que comienza en la semana del 26 de febrero, ¿ok? Y termina en la semana del 13 de agosto. ¿Okay? Entonces yo voy a tomar esta línea, voy a marcar esta línea donde están los resúmenes para todo el proyecto y lo copio. Botón derecho, y entonces marco toda la línea y presiono control C, si no funciona control derecho. Vamos a cerrar un momento este error de primavera, control C. Aquí tenemos entonces la línea copiada, que sería correspondiente a esta primera línea, control C, pero de la matriz. No me permite marcarlo en forma individual, sino que yo marco la línea y la copio. Entonces, control C, y nos vamos entonces a Excel. Y en Excel vamos entonces a pegar esa primera línea. Por ejemplo, yo voy a comenzar pegándola desde acá. Control B. Y acá tenemos entonces la información que él capturó, fíjense. Hay información que realmente me interesa, va a ser la siguiente. La información que está a partir de esta celda que dice, esta celda que tiene como título Spreadsheet Field, o sea, el campo de la hoja de cálculo que me quiero traer. Esta información ya la tengo en la parte superior y no me interesa, y por eso lo que voy a hacer es que voy a eliminar toda esta información, eliminar todos los datos para que mi hoja de cálculo
Y por eso le voy a decir eliminar y voy a mover esta información hacia la izquierda. De tal manera que aquí me quede entonces la data. Acá tenemos entonces el campo, se va a llamar trabajo semanal. Trabajo, este campo, perdón, se va a llamar trabajo semanal temprano, ¿ok? Porque tenemos una curva temprana y una tardía y generalmente la data que se muestra de trabajo es el trabajo semanal temprano. O sea, aquí tenemos el trabajo semanal temprano. Estas son las semanas de proyecto y para efectos de nuestra base de datos le podemos dar un nombre. Por ejemplo, esta va a ser la semana 1 y esta va a ser la semana 2 y de hecho lo voy a acompañar con el 02 para no tener problema con el orden luego en la gráfica. Entonces sería semana 1, semana 2. Con este mismo patrón voy a rellenar todas las títulos de estas columnas y fíjense que el proyecto tiene 25 semanas. Aquí está entonces el título general para mi matriz, que van a ser las semanas del proyecto, el título de la variable que vamos a utilizar y voy a colocar en negrilla. Y entonces en esta matriz semanal yo voy a colocar todos los valores que se planificaron semanal. Aquí tenemos el trabajo semanal temprano. Si queremos calcular el trabajo acumulado sería trabajo acumulado temprano. ¿Ok? El trabajo acumulado temprano, que sería simplemente una fórmula, si no queremos volver una primavera, donde la primera semana va a ser igual a la celda de arriba. En la segunda semana va a ser una fórmula que va a ser lo que ya anteriormente más esta semana, enter. Y luego esta fórmula la voy a arrastrar para el resto de la semana. De esta manera que en la semana 25 tenemos el total, podríamos tener el total de horas. Voy a verificar nuevamente hacia atrás que en esta semana era C11 más de 10. En esta semana es de 11, ¿ok? Más, sería de 11 más y 10, serían 28 más 108 son 136, más 120 serían 256, más 47, 303 y así sucesivamente hasta completar en la última fila el total de trabajo que son 6.763 horas, ¿ok? Si hay algún tipo de diferencia, fíjense que aquí las horas presupuestadas son 6.676, debería revisar en la semana, pero vamos a ajustarlo acá. Vamos a suponer que aquí en esta semana esa diferencia de 3, vamos a ver cuánta es la diferencia. Son de 63, tengo acá y debería ser 66. Vamos a colocarlo, por ejemplo, acá. 47, que aquí son 50. De tal manera que él me cuadre ahora y yo tenga entonces acumulado 6.766 horas. Ahora sí cuadra con las unidades presupuestadas que tengo en la parte superior. Tengo el trabajo semanal acumulado para mi curva y eso mismo vamos a hacer con otros elementos. Entonces, por ejemplo, si quiero el trabajo tardío, entonces vamos a buscarlo de una vez para que tengamos elementos para la curva temprana y tardía. Nos vamos a primavera y en primavera en la hoja de cálculo voy a presionar el botón derecho del mouse, campo de hoja de cálculo, voy a quitar este campo que es el trabajo temprano y en las unidades voy a buscar. Aquí tenemos unidad de equipamiento, unidad de mano de obra con demora restante. Es el campo que me va a permitir a mí calcular la curva tardía. Lo agrego entonces a aceptar. Nuevamente copio esta línea, control C. Me voy a Excel. ¿Ok? Voy a colocarlo acá, control B, pero recuerden que yo quité algunos campos cuando pegué la información, de tal manera que solamente voy a dejar de donde dice Spreadsheet Field, ok, voy a quitar esta lista de campos, eliminar y mover hacia la izquierda, eliminar y mover hacia la izquierda, de tal manera que coincida, y este título, que ya lo tengo en la parte superior, lo voy a quitar, eliminar, ya que tengo las unidades de demora con demora, que serían las unidades de mano de obra, pero esta sería tardía. Entonces sería el trabajo tardío, ¿ok? El trabajo semanal tardío.
Y por eso fíjense que estoy agrupando todas esas variables en esta misma columna. Esta sería el comportamiento del trabajo semanal, pero en forma tardía. Y podemos sacar de una vez el trabajo acumulado, pero tardío, en la siguiente línea, F2. El trabajo acumulado tardío estaría en la siguiente línea, ¿ok? Sería acá tardío. Y la fórmula tal como la teníamos en la parte superior. Aquí sería igual a la misma cantidad de la semana 1 y acá sería entonces, si movemos esta fórmula hasta acá, ahora fíjense que vamos a tener entonces la fórmula que va a sumar 28, pero ahora más 108. Muevo la fórmula hacia la derecha y debería tener entonces, recuerden que tengo una diferencia de 3 que yo había cuadrado en esta semana, estas 3 horas, la había cuadrado yo en esta semana de acá en 50, así que también lo voy a usar en la parte inferior para que al final me sumen las mismas cantidades. Aquí tenemos entonces 6.766 y 6.766. Y esta es la variable trabajo acumulado tardío. ¿Ok? ¿Qué otros elementos quiero traer? Todo lo que yo necesite. Costos, unidades de trabajo, por ejemplo, si quiero traer ahora son las unidades de las maquinarias. En primavera cambio la hoja de cálculo, botón derecho, campo de hoja de cálculo. Voy a traerme entonces ahora del campo intervalo de tiempo, porque lo que estamos sacando por semana, las unidades de equipamiento presupuestadas. Ok, aquí está, aceptar. Y ahora tenemos las unidades de máquina. Marco la celda, control C y nos vamos nuevamente a Excel. Lo pego, quito los primeros campos que ya están repetidos porque los tengo en la parte superior y me muevo entonces eliminando, moviendo el resto hacia la izquierda. Ok, aquí tenemos entonces las unidades de maquinaria presupuestada, de equipamiento presupuestado, ¿ok? Y el título también lo voy a quitar, que lo tenemos acá, que ya lo tenemos en la parte de arriba, lo voy a quitar, eliminar. Y observen que la primera semana no hubo asignaciones de máquina, pero sí a partir de la semana 11. Y esta es la semana donde se usaron maquinarias en el proyecto. Y el correspondiente unidades de equipamiento, pero acumulado, unidades de equipamiento acumulado, que también si lo vamos a ahondar podemos también sacar la parte temprana y tardía, pero vamos a sacar solamente el trabajo temprano de las máquinas, de equipamiento acumulado, acumulado, ¿ok? Ya que tenemos entonces el trabajo de las máquinas, pero el acumulado sería a partir de esta semana 11. En la primera semana sería igual que en el anterior y a partir de acá podemos usar la fórmula que usamos en la parte superior, control C, la pegamos acá y esta fórmula la vamos a llevar hacia la derecha hasta la última semana donde tenemos trabajo, que sería esta de acá. Y acá tenemos el total de trabajo, que son 568 horas. Y observen que coincide con las horas que tenemos en la hoja de cálculo en la parte superior, donde tenemos la ficha del proyecto, 568 horas. Tenemos entonces ahora, tenemos el trabajo de las máquinas semanal y vamos a seguir trayendo elementos, pero voy a adelantar un poco ya que el procedimiento va a ser repetitivo para completar la matriz. Entonces hacemos una pausita mientras coloco el resto de la información. Lo que debemos tomar en cuenta cuando peguemos el costo, fíjense que lo reconoce como un valor numérico porque le antepone el símbolo dólar. Así que vamos a tomar esta línea y vamos a reemplazar ese símbolo, que vamos a reemplazar algunas cosas acá. Por ejemplo, primero vamos a quitar el símbolo dólar, buscar y reemplazar. Reemplazar en aquella celda donde tengamos el símbolo dólar, lo vamos a reemplazar por espacio, por nada. Quito 25 reemplazo y ahora, pero aún sigue siendo un texto. ¿Por qué? Porque en la computadora el decimal, en este caso, fíjense que vamos a quitar esa coma que aparece separando los valores enteros. Primero que todo lo vamos a quitar, buscar y seleccionar, reemplazar, y eso que aparece ahora como coma, que en el formato, por ejemplo, que yo manejo es la coma decimal y que aquí es separador de entero, lo voy a quitar, reemplazar todo. Ok, ya lo quité. Y ahora ese punto que aparece con los decimales lo voy a reemplazar con la coma, reemplazar todo para que Excel en este lenguaje que le tengo instalado lo reconozca como el valor decimal. Y acá tenemos entonces el costo total presupuestado. ¿Ok? Y el acumulado, costo total acumulado,
que es para la curva S del flujo de caja, va a ser igual a, en la primera semana va a ser igual al mismo valor de arriba, que sería este. A partir de la segunda semana podemos usar esta fórmula de acá, que va acumulando la celda. Y voy a mover entonces esta fórmula hacia el final. Ok, fíjense que al final este es el valor que sería 193.576 con 0,2. Y acá tenemos el valor que estamos manejando nosotros en el resumen del proyecto. Lo tenemos. Ok. Ahora, una vez que tenemos también esto, entonces ya tenemos algunas variables que vamos a utilizar en nuestro dashboard. Tenemos el costo, tenemos unidades. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? También tenemos gastos. Entonces vamos a primavera y en primavera vamos a hacer lo mismo en la hoja de cálculo, campo de hoja de cálculo y vamos a ver cuántos son los costos fijos que los tenemos acá. Sería costo de gastos presupuestados. Ajá, aceptar. Copio mi hoja de cálculo, control C, me voy a Excel, me voy acá, vamos a verificar que lo haya copiado bien. Ahora sí me voy a Excel. Pego la información, elimino las primeras columnas hasta la hoja Spreadsheet Fill, botón derecho, eliminar, desplazo recto hacia la izquierda, voy a quitar el título que se repite en la parte de arriba, eliminar, y aquí tenemos el costo presupuestado. Pero recuerden que tenemos que reemplazar entonces el símbolo dólar de esta celda y vamos entonces a buscar y seleccionar, reemplazar el símbolo dólar. El símbolo dólar lo vamos a reemplazar por nada, o sea, lo vamos a dejar en el caso de la celda vacía para convertir esto en un valor numérico. Ok, reemplazar todo, apenas tenemos 3 semanas donde hay costos y el punto que aparece como decimal lo voy a reemplazar por una coma. Vamos a reemplazar todo, a aceptar y aquí tenemos entonces los costos semanales del proyecto. Ok, si queremos sacar el espacio acumulado también lo podemos hacer, pero vamos a darlo hasta acá. Entonces aquí tenemos los elementos hasta ahora que estamos manejando con respecto a esas variables que vamos a presentar en nuestro dashboard en forma semanal. El título aquí va a ser, por ejemplo, la variable que yo voy a medir en forma semanal para mis indicadores del proyecto. Tenemos la ficha del proyecto y acá de los elementos que también manejamos, tenemos equipamiento, costos, costo de mano de obra, costo de materiales, gasto presupuestado, costo total presupuestado. Bueno, pero sin embargo, también puedo incluirle también porcentajes y los elementos también en esta matriz que van a ser valores, por ejemplo, real. También lo podemos incluir acá, pero hasta ahora vamos a presentarles el dashboard de lo presupuestado. Así que esta matriz yo la voy a seleccionar, que después puedo alimentarla con más filas, pero por ahora la voy a convertir en una tabla. Así que me voy a ir a insertar, tabla, aceptar. Y esta tabla, de hecho, a esta primera línea le voy a quitar el formato para que tome el formato de la tabla. En inicio, le voy a decir que me coloque normal, el formato que tenía ese amarillo, y ahora tomo el formato de la tabla. Y esta tabla es muy importante. Una vez que yo la construya, me voy al menú contextual, diseño de tabla, y le damos un nombre. Estamos entonces acá. Fíjense que hasta ahora el nombre de esta tabla es tabla 2 y vamos a llamarla matriz. ¿Ok? Porque aquí tenemos entonces los elementos distribuidos en una matriz semanal. Y ya con esto, fíjense que tenemos los elementos para crear nuestro dashboard en Power BI basado en estos datos del proyecto. Recuerden que como no tenemos avance, estas filas de variables se duplicarían para mostrarlo real. Pero por ahora solamente vamos a basarnos en todos estos datos, indicadores que tenemos en forma semanal. Generalmente se utiliza Excel para presentar estos elementos. Ejemplo, si quiero un histograma para el trabajo semanal, serían estas dos primeras filas. Observen acá, sería entonces insertar un gráfico de barra y acá tendríamos entonces el histograma de trabajo semanal. Okay, fíjense que acá tendríamos el histograma de trabajo semanal. Vamos a llevar la gráfica hasta acá, pero fíjense que aquí la serie de las X me lo está dando la semana, así que voy a indicarle que quiero cambiar las filas por columna y esta sería la apariencia de la gráfica. Ok, aquí tenemos entonces cómo se comporta el trabajo semanal temprano y también podemos compararlo con el trabajo tardío. Y si queremos sacar es una curva S del trabajo, entonces los valores a representar serían
el encabezado para la serie de las X, que sería esta fila de acá, y luego deberíamos en forma alternada con la tecla control presionada usar entonces, por ejemplo, el trabajo acumulado temprano, que sería esta fila de acá. Y esto me daría la curva S del proyecto. Insertar un gráfico de línea y acá tenemos entonces la curva S del proyecto. Recuerden que vamos a cambiar las filas por columna usando un transponer virtual y acá tenemos entonces el trabajo acumulado temprano. Si escogemos también la fila del trabajo acumulado tardío, tendríamos entonces la comparación del trabajo acumulado temprano versus el tardío, ¿ok? Pero todo esto lo vamos a hacer en una mejor presentación utilizando Power BI. Ya tenemos nuestra matriz, ¿ok? Y de hecho, si queremos también sacar el Manpower se saca de la siguiente manera. Vamos a colocarlo una vez, insertar, botón derecho, insertar, ¿ok? El trabajo semanal temprano, y esto vamos a llamarlo unidades de trabajo, sería de la siguiente forma. ¿Ok? En la semana 1, ¿ok? Tomando en cuenta que una persona en este ejercicio tiene un horario diario de 9 horas y trabaja de lunes a sábado, sería entonces 56 horas a la semana. Entonces la fórmula sería, para sacar la unidad de trabajo estimada, sería el total de horas en la semana entre la capacidad de trabajo de una persona en la semana. Entonces sería, fíjense, la cantidad de personas estimadas por semana. Y lo vamos a llevar hacia la derecha, ya que tenemos entonces lo que llaman el manpower. Voy a disminuir la cantidad de decimales a 2. Y este sería, por ejemplo, la utilización de personas por semana. Y aquí tenemos entonces la unidad de trabajo. Por ejemplo, en la semana 19 hay un estimado de 12 personas o en la semana, por ejemplo, 9, 10 personas y una fracción de una persona adicional. Y acá tenemos entonces otra variable que también forma parte ahora de esa matriz, ¿ok? Que definimos en la tabla llamada matriz. Y también podemos sacar unidades de trabajo acumuladas. Pero ahora sí, vamos a guardar este archivo que también nos pueden descargar desde la página del curso, archivo, guardar como. Nos vamos entonces yo lo voy a colocar entonces también para que ustedes lo puedan descargar desde la página del curso. Y este se va a llamar matriz del proyecto ejemplo o datos del proyecto ejemplo, datos del proyecto ejemplo, ¿ok? Guardar y ustedes pueden descargar entonces este archivo que ya tiene las dos tablas. La idea es que ustedes puedan crear las tablas si no han trabajado antes con ella para que puedan saber cómo definir los nombres. Ok, guardamos este archivo ahora sí y en la siguiente clase entonces vamos a crear rápidamente un dashboard usando Power BI. Bueno amigos, espero que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente clase.